Muy buenos días, ¿no es cierto, mis queridos estudiantes de primero básico? Estamos aquí en nuestra clase de matemática, en nuestra clase número 38, ya, ¿no es cierto?, en todo este transcurso de tiempo que llevamos, ¿no es cierto?, comunicándonos vía online, ¿no es cierto? El objetivo de la clase de hoy día es que nosotros podamos reconocer líneas rectas y curvas en contexto de juegos y cuentos es una figura, ¿no es cierto?, de 2D. Por lo tanto, lo que yo los quiero invitar, ¿no es cierto?, a hacer hoy día, dice relación a que identifiquemos las líneas curvas, ¿no es cierto?, y las líneas rectas. ¿Ya? Entonces estamos recién empezando. Acuérdense, yo después les voy a decir a qué página del libro nos vamos. Ahora, solo ponemos atención. Generalmente, nosotros todavía, ¿no es cierto?, hacemos o nos encontramos, ¿no es cierto?, a nuestro alrededor imágenes como las que nosotros tenemos en esta situación, ¿no es cierto?, donde hay un barco, ¿no es cierto?, un sol, una nube, ¿no es cierto?, donde nosotros usamos diferentes líneas. Estas líneas, ¿no es cierto?, pueden ser líneas rectas, ¿no es cierto?, pueden ser líneas curvas, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, la ocupamos para hacer, ¿no es cierto?, otro contexto que podría ser, ¿no es cierto?, esta imagen. O sea, estas líneas, ¿no es cierto?, están presentes generalmente en nuestro diario vivir, incluso nosotros mismos nos podemos ocupar. Por ejemplo, acá tenemos la línea número 1, ¿no es cierto? Después tenemos la línea número 2. ¿Ya? Si nosotros tuviéramos que decir ¿cuál es la diferencia que existe entre la línea número 1 y la línea número 2? Diríamos que las líneas, ¿no es cierto?, pueden ser rectas o las líneas pueden ser curvas. ¿Cómo las vamos a diferenciar? Por ejemplo, con algo tan fácil, ¿no es cierto?, como un elemento que se llama regla. ¿Se acuerdan que algunas veces, hace un tiempo, unos días atrás, una persona de ustedes me preguntaba, Missy, ¿para qué tenemos la regla en el estuche? Bueno, ¿no es cierto? Ahora, ¿no es cierto?, nos va a servir porque vamos a identificar que las líneas rectas, ¿no es cierto?, son aquellas que tienen la misma forma que la regla, ¿no es cierto? O sea, son perfectamente así derechitas. Ahora, si yo tengo una regla que se puede doblar, lo más probable es que yo voy a poder ver que la regla va a ser tanto recta, ¿no es cierto?, como curva. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la línea recta, ¿no es cierto?, y la línea curva? La forma en que yo las puedo observar. Si nosotros nos damos cuenta, la línea recta, yo la dejo, ¿no es cierto?, y me queda de la misma forma, ¿no es cierto?, que la regla. En cambio, la línea curva, ¿no es cierto?, si yo la pongo al lado de la regla, nos daríamos cuenta que no sigue la misma forma, ¿no es cierto?, que la regla. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, ya tenemos una forma de identificar estas líneas que están siempre presentes en nuestro diario vivir. Incluso a lo mejor nosotros ni siquiera nos habíamos percatado, ¿no es cierto?, de todos los elementos que pueden tener las líneas rectas o curvas. Lo más probable, ¿no es cierto?, en que encontremos ejercicios donde nosotros tengamos que unir ¿no es cierto?, los puntos para formar las líneas, y ahí nosotros podríamos formar, ¿no es cierto?, líneas curvas, podríamos formar, ¿no es cierto?, líneas rectas, y después, ¿no es cierto?, con estas líneas curvas y rectas podríamos formar, ¿no es cierto?, figuras mucho más grandes. Por lo tanto, estas líneas, ¿no es cierto?, nos van a servir en el conjunto para hacer, ¿no es cierto?, lo que yo les mostraba al inicio, que es esa composición o ese dibujo. Por lo tanto, siempre, a lo mejor todo este tiempo las hemos estado ocupando y no nos hemos dado cuenta. Así que hoy día las vamos a identificar, las vamos a poner de diferentes colores, ¿no es cierto?, las vamos a contar, y para eso lo vamos a hacer, ¿dónde? En nuestro texto de estudio, en el libro gordito, ¿no es cierto? Nos vamos ahora sí que sí a trabajar y nos vamos a ir a la página 68, o sea, el 6 con el 8. Ahí, ¿no es cierto?, vamos a poner manos a la obra y vamos a poner en práctica las líneas rectas y las líneas curvas y cómo, ¿no es cierto?, están presentes en nuestra
diario vivir.